Shalom Alejem a mis queridos amigos youtuberos. Ya estamos al aire y bienvenidos todos. Esta noche vamos a conversar, hoy es noche de jueves y vamos a conversar sobre la parashá que viene esta semana, este Shabbat. Es la parashá del libro de Shemot, del libro de Éxodo, y la que tiene que ver con Yitro o Jetro. Jetro o Yitro o Yitro. En inglés sería Yitro. Yitro en hebreo y Jetro en español. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que la parashá de esta semana nos trae. Y es una parashá supremamente importante. Antes que todo, déjenme decirles que en esta parashá vamos a honrar la memoria de mi padre, Yosef Bayona, quien, como ustedes saben, pasó a la otra dimensión con el Eterno hace unos años. Y esta es la parashá que acude a él en el Yarseid, en el, ¿cómo se dice? En el año de cumplimiento, ¿sí? Él partió en febrero 4, febrero 3, y con esto, pues, que esta clase, que este aprendizaje, que este estudio de Torah sea también para honrar su memoria. De la misma manera que hacemos cuando dedicamos una parashá, una lectura de algún capítulo de la Torah, lo hacemos con el ánimo de honrar a nuestros seres queridos que han partido. Así lo hemos hecho con Judith, lo ha hecho, Max también lo ha hecho, Débora. Varios de mis alumnos han optado por honrar la memoria de sus padres también con lecturas de la Torah, con lecturas de la Parashá. Y pues esto conmemorando la memoria de los seres que han partido. Bien, entonces tenemos la Parashá Yitro, que la Parashá Yitro pues nos cuenta que esto va en el capítulo 18 al capítulo 23. Más o menos son dos capítulos, 18, 19 y 20. Y ocurre que al escuchar los milagros que Dios hizo para el pueblo de Israel, el suegro de Moisés, Yitro o Jetro, él sale de su lugar de allá de Midian y se viene al encuentro con Moisés, se viene con la esposa de Moshe y sus hijos con el objeto de reunir la familia otra vez. Sabemos que Moisés había descendido a Egipto. Y aquí es necesario hacer un paréntesis porque nuestros rabinos no están muy de acuerdo en que si cuando Moisés tiene el altercado recuerdan ustedes, con el ángel por la circuncisión de un hijo, entonces si es que él está llevando a Sephora hacia Egipto o no, o qué pasó, si fue que la devolvió para la casa de sus padres y él se fue solo para Egipto. Entonces está esa discusión. No sabemos si efectivamente Moisés descendió a Egipto con su esposa y sus hijos y ellos fueron testigos de todos los milagros que ocurrieron en Egipto, o si fue que los mandó de vuelta a casa con su papá, con el abuelo. La idea general es que seguramente para evitarles a ellos pues todo lo que iba a pasar en Egipto, él se separó de su mujer y sus hijos los envió a la casa de Yitro, y él descendió a Egipto a encontrarse con su hermano y a hacer todo el trabajo que tenían que hacer. Por lo tanto, es una tarea bastante fuerte para un mensajero del Eterno, que muchas veces los mensajeros del Eterno pues tienen que hacer labores que realmente pues contradicen muchas veces el sentido de lo que la Torah nos da, porque normalmente la idea sería pues que una familia esté junta, pero a veces en aras del cielo las familias a veces se separan por momentos para
pues para honrar la memoria del Eterno. Cosas curiosas, es decir, nada está escrito en que no se pueda o sí se pueda hacer. Es decir, la Torah nos da muchísimos ejemplos sobre ese particular. Entonces, pues quedamos con la idea de que la mujer y sus hijos partieron hacia Midian, hacia la casa de su padre, hacia la hacienda, la finca que tenía Jitro, que era el sacerdote de Midian, ¿recuerda? Entonces, Jitro escucha, pues algún mensajero viene y le dice, oye, ¿sabes qué es lo que está pasando en Egipto? Además, ellos supuestamente tuvieron que conocer que había hambre en el mundo, pero pudiéramos entender también que Jitro, como tuvo un papel muy importante en la vida de este mensajero, de este Mashiach de Israel, de este Salvador de Israel, pues él también pudo obtener beneficios. ¿Cómo qué? Pues no sabemos que él haya sufrido, por ejemplo, el hambre, la hambruna, que sí tuvo que haber sufrido Isaac en tiempos antiguos. No sabemos si ellos, como hubo también, se nos dice por nuestros ancestros, que la plaga de la oscuridad fue en todo el mundo, que la plaga de... Todas estas plagas que ocurrieron no solamente fueron en Egipto, sino en todo el mundo. Pues son opiniones de nuestros rabinos, entonces no sabemos ellos cómo hayan afrontado esa circunstancia. Pudiéramos entender que no, que fueron favorecidos por la providencia, ¿no? Por la labor que el mensajero estaba haciendo. Al fin de cuentas tendría que haber obtenido una, vale decir, como una bonificación, porque pues estaba dejando lo suyo para ir a hacer una tarea que el Eterno le estaba comandando. Entonces, viene Jitro al encuentro de su hijo político, de su yerno, se lo encuentra allí. También hay una discusión en cuanto a si se lo encontró antes de Matan Torah, antes de la entrega de la Torah, de este momento que se gesta aquí, o fue después del Matan Torah. Entonces tampoco hay acuerdo en ese sentido. Bueno, lo cierto es que hay un encuentro, la familia se encuentra nuevamente, Moisés con Sephora y con Eliezer y Gersón, reunifica la familia. Jitro está tan impresionado por lo que Moisés le cuenta sobre el éxodo de Egipto, que pues entendemos que él se convierte al pueblo judío, se convierte al judaísmo. ¿Por qué? Porque hacen un sacrificio al Eterno, indicando pues que él acepta a ese Dios, ¿no? Entonces, viendo que la única autoridad judicial, la única persona que decidía sobre todos los asuntos que competían al pueblo, un pueblo grande, porque estamos hablando de millones de personas, aproximadamente, y nuestros sabios que fue alrededor de unos 3 millones o un poco más de personas, eran 600,000 hombres de a pie, lo que quiere decir que eran hombres mayores ya, ¿no? Guerreros, hombres de espada, pero no se consideraban ni a las mujeres, ni los niños, ni los ancianos. Entonces, pues era una congregación bastante grande, es decir, unos 3 millones y un poco más. Entonces, viendo Jitro que Moisés tiene encima toda esa responsabilidad, entonces le sugiere que, oye, ¿por qué más bien dejas tanto trabajo que tienes encima y haces delegaciones, delegas sobre el pueblo, sobre gente sabia, muchas de las funciones que tú tienes, y tú te encargas de las cosas fuertes y dejas que los demás jueces solucionen las cosas pequeñas y cosas que sean de fácil solución, las cosas grandes pues que te las traigan a ti, ¿no? Es una sugerencia que Jitro le da a Moisés. Moisés, mostrando humildad, acepta de este sacerdote pagano. Fíjense ustedes, ¿no? Esto también es otra lección. La sugerencia, ¿por qué? Porque es sabiduría lo que le está entregando. Recordamos que Jitro es el maestro de Moisés de 40 años, de enseñarle todas las peripecias que él tenía que hacer en el desierto. Recordemos que él enseñó a
a cómo descubrir agua en el desierto, cómo descubrir cuáles plantas son venenosas, cuáles no, dónde se esconden ciertos animalitos que les pueden ayudar para sobrevivir, etcétera. Una cantidad de misterios y asuntos que solamente la gente que viene del desierto conoce. Nosotros si vamos al desierto, pues fácilmente se muere uno en un día, 2 días, 3 días, pero toda esta gente, beduinos que habitan en el desierto, ellos saben cómo vivir allá. Por lo tanto, Moisés aprendió de Jitro todos esos secretos, además de los secretos también espirituales que aprendimos en alguna ocasión atrás, ¿recuerdan? Entonces, Moisés en su humildad acepta perdón, los consejos que su suegro le da. ¿Qué ocurre entonces? Que los hijos de Israel llegan al monte Sinaí donde se les ofrece la Torá. ¿Ya? Entonces aquí suponemos que Jitro llegó antes de la entrega de la Torá, por lo tanto su esposa y sus hijos reciben la Torá también, ¿no? O pueda que la esposa y los hijos sí y Jitro no, porque Jitro dice que él se devuelve, ¿no? Entonces por eso no sabemos si él se quedó o no se quedó en el Matán Torá, ¿ok? Entonces Israel acepta la Torá. Y después que la aceptan, entonces Dios le ordena a Moisés que le diga al pueblo que no se acerque a la montaña y que se preparen durante 3 días, ¿sí? Para recibir la Torá. Es decir, 3 días que los hombres y las mujeres pueden tener relaciones íntimas, tienen que purificarse. Es decir, es un acto sublime en donde van a encontrar el mejor regalo que Dios le haya podido dar a la humanidad, que es la Torá, ¿no? Entonces tienen que prepararse durante esos 3 días. Me hace recordar esto, alguna cita por ahí de los amigos cristiánicos que dicen que el mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad ha sido el ídolo de ellos. Y el asunto es que para ellos recibir al ídolo de ellos no se purifican 3 días antes, ¿no? Para recibir la Torá. Curioso, ¿no es cierto? Entonces, en el tercer día, en medio de truenos, relámpagos, chispas, sonido de trompetas, la voz del cuerno, todo esto, la voz de Dios sale de la montaña, ¿no? Tremendo, Matán Torá, ¿sí? La entrega de la Torá. Y Hashem comienza entonces a hablar al pueblo, hablarle al pueblo judío y al pueblo no judío que había venido con ellos. Y entonces les entrega los 10 mandamientos. Pero como ya sabemos, pues esta gente escucha los primeros 2 mandamientos y se echan de para atrás, salen despavoridos, corriendo. ¿Por qué? Por la sensación tan grande que les produce un encuentro con lo sublime. Recordemos que esta gente son esclavos que vienen saliendo de una esclavitud, ¿sí? Pocos días atrás han dejado Egipto. Ya tenemos aquí, no hemos completado siquiera un mes, creo. Y pues esta gente viene a tener semejante experiencia. Han tenido experiencias atrás de las plagas y toda esta cosa, todos estos milagros que ocurren. Pero aquí entonces tenemos imagínense ustedes, sonidos. Ellos viendo, dice la Torá, que ellos veían la música, por ejemplo. La música no se puede ver, pero ellos la veían. La música se oye. Ellos escuchaban una cantidad de melodías, de cosas tremendas que les llegaban al alma, les partían el alma. Entonces fue tanta esa carga emocional que ellos recibieron que dijeron, nosotros no queremos. Por favor, que Dios nos hable a través de ti, porque si no vamos a morir. Y salieron huyendo, ¿ya? Entonces, Moisés se encarga de retransmitirles los mandamientos que Hashem nos da, los 10 mandamientos, para decir 8 más los 2 que ya se habían dado. ¿Cuáles son esos mandamientos? Entonces, número 1, creer en Dios, ¿no? Creer en Dios. 2, no tener otros dioses, sea que el Espíritu Santo y Dios, son 2 dioses, porque dice por ahí que es que Dios es Dios y se manifestó en espíritu. Falso.
un error muy grande. Que también que se hizo carne, eso es falso, porque Dios nunca se ha hecho carne. Se encarnó en nosotros, ¿no? En Adán, y después de Adán, pues en cada uno de nosotros. Pero no que Dios mismo se haya hecho carne, como dicen las sectas idolátricas. Eso es absolutamente falso, eso es un error muy grande. Entonces, creer en Dios, no tener otros dioses. El hecho de yo creer, Hasbe Shalom, que Dios se encarnó, ya me estoy haciendo acreedor a una pena por tener la creencia de otros dioses. ¿Por qué? Porque es la creencia de mucha gente, mucha humanidad que ha creído que el dios Zeus se encarnó en la mujer y tuvieron a otro hijo, y de esas hay historias repetidas cantidades en el panteón griego, en el panteón romano, en el panteón egipcio, en todos los panteones tenemos ese tipo de creencias, ¿no? Un dios que tiene relaciones íntimas con una mujer y tienen un hijo, eso ya es cuento viejo. Entonces, nada de eso. Entonces, creer en Dios, no tener otros dioses, y si vamos a usar el nombre del Eterno que conocemos, que no lo usemos en vano. No está diciendo que no usemos el nombre, sino el que no lo usemos en vano. Esa es la ordenanza. Es como alguien me decía también a mí, ay, pero es que el negocio de los cerdos pues me da a mí mucha plata. Yo tengo una finca y pues, pero como la Torah lo prohíbe, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué negocio voy a hacer? En un momento, se está entendiendo mal la Torah. Una cosa es no comer cerdo y otra cosa es tener un cerdo. Una persona, si le da la ventolera, puede coger un cochinito, a la Peggy, ¿no? Como la Peggy esa de Plaza Sésamo, y tenerla como mascota, ¿ya? Por ahí veíamos un video hace poco que les pasé yo, les compartí, de un joven, creo que en Chile. En Chile hay un zoológico, una granja, donde un muchacho que atiende a los animalitos, pues la vaca, contenta con el muchacho, la gallina, el pig, ¿cómo se llama? El cochinito, y hasta besaba al cochinito. Pues no quiere decir que es que no puede tener una cría de cosas de estos, ¿no? Pues hay muchos judíos que tienen dinero y que son grandes dueños de grandes compañías de embutidos de cerdo. No quiere decir ellos que lo están comiendo, ¿ya? Eso es otro cuento. Una cosa es comerlo y otra cosa es venderlo, ¿ya? Entonces, eso no es un acto de idolatría. El caso de la idolatría es condenable el uno fabricar cosas de ídolos, eso sí. Y me acuerdo yo de un amigo que yo tenía. Era Hasid, él. Yo les he dicho, contado la historia. Sirvió en el Sahal, sirvió en la guerra de Yom Kippur. Y vive aquí cerca. Y tuvo su bajón. Se encontró con una muchacha, cristiánica ella. Le gustó. La cristiánica lo convenció y se volvió judío mesiánico, ¿no? Después de ser judío ortodoxo, fíjense ustedes, pues son los pocos casos que yo he conocido. Y él, una de las cosas que él hacía era fabricar el oro, ¿sí? Trabaja el oro, todavía trabaja el oro, pero él hacía crucifijos y cositas y maras de la Virgen y toda esta cosa, porque él trabaja el oro y eso le da buena plata. Eso es objetable, eso no lo puede hacer un judío, de beneficiarse de la obra de los ídolos, ¿ya? Eso sí es diferente. Hacer crucifijos de oro, de plata, lo que sea, la Virgen o maritas de la Virgen, todas estas cosas, eso sí es prohibido, ¿ya? Pero el tener un cerdito, el tener cría de cerdo, el tener cría de screams, ¿cómo se llama? De estos animalitos que son rosaditos y esos animales de mar, eso es permitido. Lo no permitido es comerlo, ¿ya? Eso es para poder entender la Torah, porque a veces el fanatismo de la persona los llevan a crear un mandamiento en donde no hay un mandamiento, ¿ya? Entonces, Shalom Aleichem a mi querido José, apenas le acaba de llegar el email. Bueno, por lo menos le llegó. Entonces, decimos creer en Dios, no tener otros dioses,
y no usar el nombre de Hashem en vano, ¿ya? No usar el nombre de él en vano. Esos son los 3 primeros mandamientos que tienen relación con Hashem, con nuestro Creador. Ahora viene el 4º mandamiento, que es observar el Shabbat. Observar el Shabbat, el 4º. Viene el 5º, que es honrar a los padres. ¿Ya? 5. Viene el 6º, que es no matar. Mejor dicho, no es no matar, realmente es no asesinar. ¿Ya? No asesinar es la palabra correcta. Porque entre matar y asesinar hay una diferencia. ¿Ok? La diferencia es que matar implica ir a... Se me saltó el genio a Paquita Mendieta y cogió una cuchilla y mató a alguien porque le dio la gana. Asesinar, perdón. Asesinar. Pero matar es, por ejemplo, soldados que se van a la batalla contra los enemigos de Israel y matan a los enemigos. ¿Sí? Eso es permitido. ¿Por qué? Porque está defendiendo su nación, está defendiendo su vida también. Entonces es diferente matar a asesinar. Asesinar es cuando alguien mata porque le dio la gana. Porque, por ejemplo, los de ISIS, los musulmanes estos terroristas, eso es asesinar. Eso es lo que está prohibido. ¿Ya? Pero no matar en defensa. ¿Ya? O por preservar la vida de alguien o de algo muy grande. Entonces, no matar. No cometer adulterio. Los cristianicos por ahí le agregaron de no, ¿cómo es? No adulterarás, y el otro es no, ¿cómo es el otro que dicen ellos? No adulterar y fornicar. Y ahí hay una misguía, están llevando mal a la gente. Una cosa es adulterar y otra cosa es fornicar. ¿Ya? La prohibición es no cometer adulterio. En pocas palabras, por extensión, se entiende que no enredarse en prácticas sexuales prohibidas, ¿ya? Así de simple. No secuestrar, por ejemplo, eso que hacen los narcos a veces, o que hacen las de la FARC, que ahora les quieren perdonar todos sus pecados que cometieron, secuestrando a tanta gente que han tenido secuestrada y que la han matado en cautiverio. Eso es un delito muy grande, gravísimo, delante de los ojos celestiales. Ese es otro mandamiento. El 9º, que es no dar un testimonio falso, ¿sí? No mentir para favorecerse, ¿sí? Ir ante un juez y decir, no, yo lo vi que lo mató, cuando en realidad no lo vio que mató a alguien. Entonces no dar un falso statement, ¿no? Y no codiciar, que es el último, ¿ya? No codiciar. Como sabemos, existe una diferencia entre nuestros mandamientos que Hashem nos dio al pueblo judío y los mandamientos que los demás, otras sectas, han tratado de reformar, ¿ya? Por ejemplo, que no desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? Lo agregaron. ¿Por qué? Porque comprimieron el segundo y el tercer mandamiento, ¿ya? Y entonces eso les dio lugar para crear un mandamiento que realmente no lo mandó Dios de esa manera, ¿ya? Entonces ya ahí tenemos los 10 mandamientos. No codiciar. No codiciar se entiende por que no ejecutar el ayin hará. Ay, pero miren, se compró el carro y yo no tengo. Yo tengo un carro más viejito. ¿Por qué? Y comienza la gente a hacerle mal de ojo, ¿no? A desear mal, porque el otro está próspero, porque la casa del otro es mucho más bonita, ¿sí? Esos detalles son en contra de la Torá. O porque los hijos tuyos son mejores que los hijos míos. Eso entra dentro de no codiciar. Y ahí se cae muy fácilmente. A veces no reconocemos los bienes que tenemos por estar mirando los bienes ajenos. ¿Se dan cuenta? Es decir, la extensión del mandamiento no es simplemente en la parte plana que vemos. Es la extensión que hay. No codiciar, pues ok, ¿qué es no codiciar? No, yo por ejemplo, yo anhelo tener sabiduría. ¿Ya? Es un anhelo. Podría entenderse como codiciar, pero no es en el sentido en que la Torah lo está aplicando. Yo anhelo que mis hijos se casen con buenas esposos, esposas.
que sigan el camino de la Torá, ¿ya? Pero yo no me voy a poner a comparar a mis hijos con que los hijos del rabino X se casaron mejor que los hijos. Eso no, eso es codiciar, eso es ayinkara, eso es mal de ojo, en pocas palabras. Eso está prohibido. Comparar que es que los hijos de mi hermana son mejores que los hijos míos. Eso es codiciar. Eso es negativo, eso es en contra de la Torah. Eso es como si estuviéramos matando, eso es como si estuviéramos quebrantando el Shabbat, eso es como si estuviéramos reconociendo a Dios como que Dios es Jesús, la misma cosa, un acto de idolatría. Cualquiera que rompe un mandamiento es como si lo rompiera a todos, ¿ya? Pero por eso es necesario comprenderlos en su debida extensión, ¿ya? Entonces, después de recibir estos dos primeros mandamientos, como les decía, el de creer en Dios y el de no tener otros dioses, ¿sí? Vale decir, no tener otros dioses, ¿qué implica también? Pues la gente fanática dice, no, pues no tener a San Roque, no tener a San Judas Tadeo, no tener a San Ildefonso, no tener a Santa Ana, no tener a San Juan, no tener a San José, etcétera, etcétera. No, 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 no. Eso en la parte física de ídolo como tal, pero también implica en la parte de no tener otros dioses, como que muchas veces lo hemos conversado, como que, vale decir, entra aquí también dentro de la... Fíjense usted que se relaciona con la categoría de codiciar. Es que el pastor, el rabino, ese sí es un gran hombre, ese sí hubiera deseado yo para mi vida, por ejemplo. O la rabina, la rabesín, ¿me comprende? Porque los convierte uno en dioses para uno, y ese no es el objetivo, ¿ya? No tener dioses en que me fascina estar trabajando, me volví workaholico, ¿sí? Yo no sé cómo es en español que le llaman a workaholico, laborcólico. Entonces, no tener ese tipo de cosas, o que por hacer yo dinero me voy de narices y le piso la cabeza al otro y lo meto en cantidades de líos a cualquier persona, eso es quebrantar un mandamiento, porque no se está siguiendo el orden reglamentario, el orden sencillo de las cosas. Si yo quiero obtener dinero, pues hombre, ¿quién es el que da el dinero? Dice la Torá, nos enseña la Torá que es Hashem el que nos da el dinero. Entonces, si no nos da el dinero, pues, y nos cansamos de estárselo pidiendo, pues allá él tendrá sus razones, ¿por qué no? Hay un concepto muy general en todo el mundo, y más ahora que hay la moda de convertirse al judaísmo, es que me quiero convertir al judaísmo porque los judíos son millonarios, todos tienen plata, todos tienen posiciones, todos son abogados, todos son doctores, todos son economistas, todos son grandes profesionales. Se les olvida que no, dentro del pueblo judío hay más del 60% de la población de Israel es pobre. Aquí en Monsi, por ejemplo, hay una gran cantidad de población que es pobre también, ¿ya? Gente que necesita ayuda para poder pagar $1,000 de renta porque no los tienen, o se quedaron sin trabajo, el trabajo que tienen no les queda para pagar 2, 4, 6 hijos que tienen, ¿ve? Entonces es no tener ese tipo de agarres, ¿sí? De que por conseguir dinero me voy a ir yo de narices, por conseguir esa mujer me voy a ir yo de narices y voy a ir pasar por encima de mi amigo y le voy a quitar la novia al amigo. Es decir, tantos detalles que implican ya en una manera extendida qué es no tener otros dioses. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de la función principal, que es la que Dios nos quiere bendecir a nosotros con paz, con shalom. En la medida en que nuestro shalom, nuestra paz se va, la bendición se aleja, ¿ya? Entonces, ya podemos tener una visión un poco más general, no está tan detallada, porque sería entrar en cada uno de los detalles de los 10 mandamientos, que no es el punto esta noche, pero entonces sí vamos a analizar unos detallitos por allí. Entonces, creer en Dios y no tener otros dioses, la gente se asusta y se echa para atrás. Ya entonces viene Moisés y les dice, bueno,
Ya oyeron los primeros 2 mandamientos. Ahora el que sigue es, no usen el nombre del Eterno en vano. Es decir, el nombre del Eterno es ya, no lo vayan a usar en vano. Juro por ya que esto y aquello y lo otro. Cuando lo que estás haciendo estás mintiendo, estás cogiendo el nombre de él para mentir algo, para respaldarte en la santidad del nombre, para respaldarte en una mentira. Si lo va a hacer la persona porque está en la guillotina, al pie de la guillotina, y su vida depende de eso, y jura por el nombre del Eterno que él no cometió el delito, pues entonces allí no está cometiendo ninguna verá, no está cometiendo ninguna transgresión por haber nombrado el nombre del Eterno, ¿ya? No lo está haciendo en vano. En vano es cuando va a mentir y usa el nombre del Eterno, ¿ya? Entonces, ya esto nos da a nosotros una idea de lo que en resumen puede ser esos mandamientos. Ahorita vemos enseguida. Pero antes que todo, dice el verso 18:12, dice el verso 18:12. Y tomó Yitro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios. A ver, yo voy a pasarles aquí las plantillas del resumen para que estén al tanto, ¿ok? Entonces, dice que Yitro tomó holocausto y sacrificios para Dios. Dice, y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Ya? Pero mírenlo con detalle. Dice, tomó Yitro, dice el 18:12, dice, tomó Yitro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Y dónde está Moisés? ¿Dónde está? No dice, y tomó Yitro, suegro de Moisés, holocausto y sacrificios para Dios. Y Aarón, pues bien, la Torá hubiera podido decir, y Moisés y Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron a comer pan con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿No es cierto? Y pudiéramos entender, ahí está Moisés. Oh, pero ¿qué es lo que dicen nuestros rabinos? Aarón y todos los ancianos de Israel vinieron, perdón, vinieron para comer con el suegro, con Yitro, delante de Dios. ¿Y dónde estaba Moisés? Si fue él mismo quien los había invitado. Porque el versículo no lo menciona. Pregunta el Midrash, en Yalkut 270. ¿No? Es una pregunta que nos hacemos y la está preguntando ya el Midrash. Entonces se explica. Dice, Moisés estaba sirviéndoles a sus huéspedes, ¿ya? Estaba sirviendo a sus huéspedes. ¿A qué nos recuerda esto? Les pregunto yo a ustedes. ¿Qué recuerdan ustedes que esta imagen nos puede a nosotros conectar? ¿No? Que dice, y Moisés estaba sirviendo a los huéspedes. A ver, ¿recuerdan algo que les pueda a ustedes hacer el link, el enlace allá con, oh, recuerdo que, y se fue a servirle a sus huéspedes? ¿Ya? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? A ver si me ayudan ustedes aquí. A ver, vamos a mirar por aquí. Yo voy a poner aquí el mute para que no se me disparen los audífonos. A ver, y entonces, dice Rachel, Abraham, está estudiando Rachel. Muy bien, Rachelita. Correcto. Nos recuerda a Abraham. A ver qué me dijeron Dani y Rosario, allá en Dominicana, también me dice Abraham y los malachim. Los malachim. Tiene que usarlo en plural. Y aprovechamos para saludar a nuestros queridos youtuberos, a Dani, que está en Dominicana, a Jairo Malagón, Ricardo, en Bogotá, a Rudy Florentino, no me acuerdo dónde está Rudy, a Raúl Altamirano Lustrillo, que está en Puebla, México, a mi querido Alejandro I, que está en Argentina. Parece que Alejandro está solo. A mi querido Fratello también, Fratelino, que está en Italia. Y mi querida Sheva, también en México. Y mi querido Rolando Mena,
Está en Houston, Texas, y es mexicano. Rolando dice. Rolando. Bueno. A ver. Y mi querida Chabela. Shalom Alejana, mi querida Chabela, que está en Italia también. Mi querida Chabela. Bueno, Chabela, Dani, Rudy. Ya me ha saludado Rudy Florentino, perdón, no lo había visto arriba. Dice, desde la bella Italia. Gracias por la oportunidad de poder instruirnos en la Torah. Baruch Hashem. Gracias a ustedes que vienen a compartir aquí con nosotros y pues de esta manera ayudamos a elevar, en este caso, en esta clase tan especial, el nombre de mi padre, Baruch Hashem, mi querido padre Yosef Ben Rito, Ben David, que partió con el Eterno en esta parashá que estábamos estudiando. Entonces, saludos para todos. Y mi querida Hannah Aranda. Mi querida Hannah Aranda. ¿Dónde estará Hannah Aranda? Que está con música. Bueno, entonces, ya nos respondieron de nuestro querido Abraham. Es más o menos la misma situación. La Torah no lo menciona aquí, que está hablando de Aarón y los ancianos y Yitro. ¿Y dónde está Moisés? Pues Moisés está sirviéndoles a ellos. Él es un ser humilde, ¿sí? Humilde por excelencia. Por eso Dios lo escogió. A pesar de salir de la cuna real, ya del palacio del faraón, Dios lo trabajó durante 40 años y lo convirtió en un ser humilde. Eso quiere decir que nosotros, y sobre todo las personas que nos gusta decir en algún momento, ya yo soy así, a mí ya nadie me cambia. O árbol que crece torcido nunca su rama endereza, dice por ahí un dicho popular. Pues cuando nos sometemos al calor del Eterno, el Eterno nos puede transformar. Obviamente siguiendo la Torah, cuando queremos seguir la Torah con el corazón. No es porque Él nos vaya a obligar, a la fuerza no. Moisés quiso seguir al Eterno de corazón, con amor. Y hoy vamos a aprender un poquitico más sobre ese particular. ¿Ok? Entonces, saludos también a mi querido George y mi querido Moshe. ¿Y quién más? Y Germán, bueno, y José. Y Sara también. Y a Isaac también que está por ahí. Entonces, vemos que Moisés, siervo del Eterno, humilde por excelencia, va y le sirve a su suegro, que él está feliz porque le trajo a la mujer y le trajo a los hijos. Y le sirve a los ancianos y le sirve a su hermano, ¿no? Qué bonita figura esta, ¿no? Para que nosotros podamos aprender humildad. Entonces, esa es la respuesta que nos da, porque Moisés, dice el Yalkut, dice, Moisés estaba sirviendo a sus huéspedes conforme hizo el patriarca Abraham con los malachim, ¿no? Dice en Génesis 23:8, para que tengamos esa cita. Eso es lo que nos está enseñando. Entonces, porque a lo largo de la Torah nosotros siempre vamos a encontrar cosas que, y bueno, ¿y esto dónde salió? ¿Y esto por qué está aquí? No tengo explicación. Bueno, la Torah oral se encarga de ayudarnos en ese sentido. Entonces, Moisés estaba sirviendo a sus huéspedes como lo hizo nuestro patriarca Abraham Avino. ¿Ok? Bien, dice otro verso que también es curioso. Dice en el capítulo 19, comenzando el verso 1, dice, en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Oh, pero entonces, habíamos dicho que pues esta gente iba a andareguear por el desierto apenas 11 días para llegar a la tierra prometida. Pero Dios dijo, no, se le prendió el bombillo a Hashem. No puede ser. No es la manera en que mi ejército terrenal se puede preparar. Hay que prepararlo de una manera diferente. Y por eso entonces él, en vez de subir, hizo que hicieran y cogieran por abajo. Aquí estamos ya entonces en el tercer mes, ¿ya? Después de Nisan, a partir del tercer mes. Ya tenemos 3, 6, tenemos 30, 60, 90 días después de haber salido de Egipto, más o menos 90 días, ¿no? De haber salido de Egipto. Y en ese mismo día,
en el tercer mes, en ese mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió para esto? Porque supuestamente iban a avanzar mucho más rápido. Ah, no. Dios no juzgó al pueblo de Israel que estuviera apto, que estuviera ya ready, listo para recibir la Torá antes del tercer mes de su salida de Egipto. Y esto, pues también es semejante a la mujer convertida al judaísmo, que necesita de un periodo mínimo de 3 meses para adquirir el derecho de casarse con un israelita adepto a la Torá. Eso es lo que parte del halajá nos enseña. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que el judaísmo no es como las religiones paganas, con todo el respeto que se merecen, ¿sí? Donde te quieres convertir en la religión mía, ven y haz esta oracioncita de fe. Y traca, mandraca, chuquirichaca, y ya, eres de los nuestros. El judaísmo no es así. El judaísmo requiere que las personas utilicen el cerebro, la mente, your brain, ¿sí? Para que pueda entender qué es lo que le están vendiendo, cuál es la idea que le está transmitiendo el judaísmo. No simplemente que venga aquí como un menso y que tenés que creer en esto. Ah, sí, ok, bueno. Vicentes. El judaísmo no tiene Vicentes. Bueno, pueden aparecer Vicentes por ahí porque de todo hay, ¿no? Pero ese no es el judaísmo real, ¿ok? El judaísmo no es de Vicentes. Entonces, esto por tanta gente que viene disparado. No, ya yo conocí que el judaísmo es lo mío, ya me quiero convertir, pero ya. Y ni siquiera saben ni qué es guardar Shabbat, ni cuándo guardar Shabbat, ni nada de lo que tenga que ver con el judaísmo, ¿no? Pero es que yo he visto que prenden unas velitas, ¿sí? En unos candelabritos lo más de bonitos, y me fascina, y eso me parte el alma, y yo quiero hacer de eso. Eso no es de emociones, el judaísmo no es de emociones. El judaísmo es de acciones, ¿ya? Y es donde nosotros tenemos que usar el cerebro conectado con el corazón. No es simplemente el corazón, no es simplemente la emoción. ¡Ay, qué lindo es el judaísmo! ¡Ay, qué lindo fue Moisés! ¡Qué lindo nuestros patriarcas! ¡Ay, yo quiero ser de ellos! Eso no es así. Y pues ahí es cuando viene la persona a conocer que se convirtió al judaísmo de una manera rápida o ultra rápida y le comienzan los problemas. Y entonces se echan de para atrás. Acordémonos todas las pataletas que el pueblo de Israel le está dando a Moisés cuando entran al desierto. Eso es una simbología de las pataletas que nosotros como personas damos antes de recibir la Torá, quejándonos, mejor estamos allá, ¿sí? Mejor me devuelvo, cuando comienzan las cosas a presionar, ¿ya? Entonces, por eso Dios pensó, y no, el pueblo todavía no es apto, hay que prepararlo para que reciba este regalo tan grande, ¿ya? Y por eso que el pueblo judío trató de colocar barreras, ¿sí? Trató de colocar como ladrillos alrededor, ¿sí? De la Torá y de su judaísmo, porque pues esto no es así de fácil, esto requiere sacrificio también, y la vida de un judío pues no es nada fácil, es una vida que se sufre. Hoy día pues lo vemos, cuánto no se sufre, ¿no? Gente que, imagínense ustedes, ¿no? Que mis queridos mexicanitos estuvieran disparando ahí desde Juárez, ¿no? Mandando misiles, ¡pum! Y caigan allá atrás en el Río Grande, o en Houston, ¿no? O en Dallas, o más cerquita ahí en Harlingen, o cualquiera de los pueblos cercanos. ¿Ustedes se imaginan qué estuviera pasando? Pues ya todo el ejército nacional estaría aquí bombardeando allá México, ¿sí? Pero, como es Israel, y todo el mundo se calla la boca. No, es que se lo tienen merecido. ¿Ustedes creen que eso es una vida agradable? Estar sabiendo uno que uno hace parte del pueblo y que la gente, el mundo, no revira por lo que nos pasa a nosotros. Todos los días están tratando de mandar misiles. Gracias al Eterno, bendito sea que no pasa a mayores. Algunos, pues lamentablemente,
pues terminan en desgracia, pero no tanto, pero eso es una señal de que no es nada fácil. Entonces, eso es lo que nos está indicando a nosotros la Torah, de por qué si apenas eran para 11 días, terminan ellos ya al cabo de 3 meses siendo aptos para recibir la Torah, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña además este verso? Dice la palabra Bajodesh, que dice en hebreo, ¿sí? El verso 19:1, dice que Bajodesh, que significa en el mes, el Midrash, ustedes saben que nuestros rabinos comienzan a jugar con las palabras, entonces el Midrash la divide, Bajodesh la divide en Ba y Jodesh, entonces forma dos palabras, Ba y Jodesh, es decir, significando llegó el mes. Ya no dice en el mes, sino llegó el mes. Esto es el mes verdadero, el mes solemne de la iniciación. Aquí comienzan los iniciados, todo el pueblo de Israel, ahí se convierte en iniciado. Iniciados religiosos, que son los hebreos en este momento. ¿Ya? Esta es el juego de palabras o la partición de la palabra para indicarnos que ya esto es un proceso que está dejando atrás al esclavo de Egipto y está pasando a ser como diríamos, una nueva criatura, ¿no? Pero estaría parafraseando yo a los amigos del otro lado, del otro lado del río. Entonces, ¿qué es lo que nos indica esto? Jodesh, la palabra dice Bajodesh, Jodesh por sí se deriva de la palabra Hadash, ¿ya? Es como el pacto nuevo que Dios hará con Efraín y con Yehudá. Ya no me van a pensar que les iba a decir, no, que el Brit Hadashah que usan los cristiánicos mesiánicos, no. Es un Brit Hadashah, es un nuevo pacto, pero que Dios utilizará con Efraín y con Yehudá, ¿no? Cuando unen los dos tribus, los dos palos. Entonces, Jodesh se deriva de la palabra Hadash, que significa nuevo. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Aquí Israel es un pueblo nuevo, ¿ya? Es un pueblo nuevo en todos los sentidos. Cuando recibe las leyes en el Sinaí, cuando recibe la Torah, cuando recibe los mandamientos, por voz del Eterno y por boca de Moisés. Este es un pueblo nuevo. Un pueblo nuevo que se estrena ¿en dónde? En el desierto. Normalmente, pues las cosas nuevas se estrenan en la ciudad, en un salón de baile, ¿no? Allá en la Gran Manzana, allá en Times Square, o en el centro judío de allá de Manhattan. Cosas grandes, maravillosas, ciudad, gente, pueblo, elegancia. No, aquí le tocó al pueblo hebreo ser un pueblo nuevo en el desierto. Sol, agua, temperaturas bajas de noche, temperaturas altas de día, escasamente sobreviviendo con las pocas cosas que el desierto les puede dar, ¿no? Quejándose de vez en cuando, pero en medio de todo es un pueblo nuevo, ¿ya? Que se estrena en el desierto. Entonces eso para poder comprender por qué la Torah nos está hablando aquí de que en el tercer mes, ¿sí? En el mes Bajodesh, que entra en el tercero, es cuando se acerca el pueblo al monte de Sinaí. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Hola, Jaime. ¿Qué más tenemos? Tenemos ya entonces las Aseret Hadibrot. Las Aseret Hadibrot son Aseret, los 10, Hadibrot, los mandamientos, ¿no? Los 10 decires, ¿no? Daber, Devar, Dibrot, ¿no? Los 10 decires, básicamente. Los Aseret Hadibrot, que es lo que conocemos como los 10 mandamientos. Más o menos son 2 lujot, son 2 tablas, ¿sí?
conocemos que dice que Moisés bajó con las dos tablas en sus brazos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que dos pedazos de piedra a cada lado, ¿no? Uno en su mano izquierda, otro en su mano derecha. Hay mucha simbología para esto, no vamos a entrar en detalles. Si hubiera sido hoy que Moisés viene aquí a Manhattan, pues seguramente nos hubiera dado, como decimos siempre, nos hubiera dado los 10 mandamientos en dos iPhone o en dos tablets, ¿no? En vez de ser dos tabletas de piedra. Pero bueno, nos da dos tabletas. Estas dos tabletas contienen, entonces, en un lado, supuestamente, 5 mandamientos que tienen relación con Dios. Y en el otro lado, 5 mandamientos que tienen relación con mi prójimo. ¿Ya? Esa es la idea general, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí les dejo la imagen para que la analicen. Y dice entonces, dice el verso 20, Éxodo 20, que es muy famoso, y dice: Vayedaber Elohim el kol hadebarim jael el emor. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Anoji Adonai Eloheja, asher hotzetika, me'eres Misraim mi beit abadim. Dice, yo soy el Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Dice, yo soy el Eterno tu Dios. Es decir, no hay más Dios sino Él. Anoji Adonai. Anoji Hashem. Es lo que está diciendo. El primero. Ahí leemos. Vemos aquí. A ver, para indicárselo a los que están en la plataforma de Wisi. Dice, Anoji Hashem. Anoji Anoji Hashem. ¿Ya? Ese es el primero. Anoji Hashem. En el segundo dice, que es el verso 23, dice, Lo yiyelecha Elohim akarim al panai. Dice, no tendrás otros dioses delante de mi faz, delante de mi cara, delante de mi presencia. Dice, lo yiyé. Entonces, ¿qué vemos? Vemos aquí, lo yiyé. Lo yiyé. Decimos entonces que el siguiente, el mandamiento número 3, dice, Lo tisaet Shem Adonai Eloheja. Es decir, no pronunciarás el nombre del Eterno tu Dios. La shavki lo yenake Adonai asher yisaet shmo la shav. Dice, porque el Eterno no tendrá por inocente al que pronuncie su nombre en vano. Entonces, no pronunciar el nombre de Dios en vano. 1, 2, 3. Dios, Dios, Dios. Dios, Anoji, Hashem. Yo soy Dios. Lo yiyelecha Elohim. No tendrás otros dioses. Y lo tisaet Shem Adonai. No pronunciarás el nombre del Eterno vanamente. 3 que tienen relación con Dios. ¿Ok? Ya lo vemos ahí. Entonces aquí vemos lo tisé. Lo tisé. ¿Sí? Perdón, lo tisá. Lo tisá. Sí, lo tisé. Lo tisá. Entonces, el cuarto. ¿Qué dice el cuarto? Que está comprendido dentro de la primera tableta. El cuarto dice, Sakor et yom ha-shabbat lechatsho. Dice, Sakor, acuérdate, recuérdate del yom, del día Shabbat, del día séptimo, para que lo santifiques, lechatsho, para que lo santifiques, para que lo apartes, ¿sí? Tienes 7 aquí, vamos a decir así, hay 7, entonces coge déjalo aparte, sácalo aparte.
Eso es santificarlo. Y el quinto, dice, Kabed abija, be'er imeja, lema'an yarihun, yameja al hadama asher Adonai Eloheja noten lach. Dice, honra, es decir, dale kavod, honra a tu padre y a tu madre. Kabed abija, be'adimeja, abija, a tu padre, imeja, a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Entonces, la pregunta que nos asiste es, bueno, pues estamos viendo aquí que son mandamientos, comenzamos el primero, el segundo, el tercero, mandamientos dados a nosotros para considerar al Creador, al Dios del universo. ¿Por qué nos está metiendo a Hashem aquí estos dos mandamientos que tienen es básicamente una función humana? Guardar el Shabbat, ¿sí? Recordar el Shabbat, acuérdate. Y honrar a tu padre y a tu mamá. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? ¿No es cierto? Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis sobre eso. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar por qué Hashem le dio por meter estos dos mandamientos en ese primer bloque. Recordemos que él mismo los escribió. Y en el primer bloque escribió 5, en el segundo bloque escribió 5. Eso es lo que tenemos, por tradición. ¿Right? Bien. Y como ya sabemos, pues el resto de los mandamientos pues siguen. Es el sexto, que está en el capítulo 20:13, que dice, Lo tirzah. Lo tirzah, es decir, no asesinarás. Ya entendimos lo que es la diferencia entre asesinar y matar, ¿no? Asesinar es matar porque quiere ver sangre. Matar es que tiene que quitarle la vida a alguien porque de lo contrario le quitan la vida a él o a miembros de su familia o de su pueblo. Entonces, lo tirzah, no asesinarás, ¿ya? Pero como normalmente lo entendemos como no matarás, pues lo dejamos así, pero para que entendamos cuál es la idea, ¿no? La diferencia que hay entre los dos conceptos. El séptimo, lo tinaf. Lo tinaf, ustedes lo ven aquí. Lo tinaf. ¿Ya? Lo tirzah, lo tinaj. Lo tinaj. ¿Ok? Y ese es no cometer actos sexuales prohibidos. Es la idea. Es la idea, ¿no? Lo entendemos como no cometerás adulterio. Y básicamente aquí la idea de adulterio pues es que el hombre le ponga los cachos a la mujer o que la mujer le ponga los cachos al hombre. Así de simple, ¿ya? Pero también aún, pues, haciendo actos sexuales que realmente pues van a hablar del respeto del hogar, del kabod, de la sikhut, de todas las buenas costumbres que se deben guardar y se deben transmitir al ojo ajeno, ¿ya? Entonces, no cometer adulterio, es decir, no exponerse a prácticas que realmente sean censurables, ¿no? En eso la verdad es que la mayoría de seres humanos caemos. Y digo caemos porque ninguno de nosotros, es decir, yo siempre le he dicho a ustedes que nosotros tenemos esa memoria genética en donde, pues si nos ponemos a analizarla, pues hay asesinos, hay homosexuales, hay lesbianas, lesbianos, hay ladrones, hay de todo, herencia de atrás. Eso viene en nuestro DNA, pues empezando por Caín, ¿no? O sea, la herencia de Caín está ahí con nosotros en el DNA. Entonces, imaginen ustedes, Caín y todas las líneas que vienen para formarme a mi persona, pues hay una cantidad de cosas horrorosas. El asunto es que nos esforzamos nosotros por tratar de, con todas estas recomendaciones, con todos estos mandamientos que recibimos, pues tratamos de guardarlos para no caer en barbaridades, en pocas palabras, ¿sí? Por respeto a algo, por respeto a ciertos valores, por respeto a la familia, por respeto a la esposa, al esposo, a los hijos, al padre, a la madre. Y en el caso pues nuestro,
por respeto al creador del universo, a Hashem, a nuestro Dios. ¿Ya? Entonces, lo tinaf, no cometer adulterio, para entenderlo plana y sencillamente. El octavo, lo tignob, no hurtar, no tener, no ser cleptómano, no robarse el crédito de algo que le corresponde a otra persona, no robarse una página y colocarla en su sitio web como si fuera suya. Dele el crédito a Shalom Haverim, por ejemplo, que he visto muchas páginas que tienen información nuestra y no nos dan el crédito. Eso es robar. ¿Ya? Usted la puede colocar, pero usted tiene el derecho, antes de que le caiga en una demanda civil por daños, por perjuicios, porque está usando material que no le corresponde. Eso es hurtar, eso es robar. ¿Ya? Derechos de autor, quitarle derechos de autor del dueño de las cosas. ¿Ya? Eso en cuanto al octavo. El noveno, que dice, Lotane bereaja el shaker. Dice, no hablar, no decir cosas falsas en contra de tu prójimo. ¿Sí? No ir a un tribunal y decir que ese señor lo vi que se robó una mula, cuando realmente no fue ese señor, sino otra persona. A él le pareció. ¿Sí? Cuando no se está seguro de algo, mejor no lo afirme, a menos que lo haya visto y lo haya oído. Pero decir, pues yo oí a las 12 de la noche que sentí que un estremezón y como que un carro golpeó otro carro, y resulta que yo vi a un carro que se movía un minuto después del ruido, y el carro era rojo, y lo vi que se movía para este lado, y yo digo, fue el carro rojo, estoy faltando a la verdad. ¿Por qué? Pues porque yo no vi que el carro rojo hubiera estrellado al otro. Simplemente estoy viendo que un carro coincidencialmente se está movilizando al segundo después, un minuto después de que yo oí un ruido. ¿Ya? Por eso es necesario ver y oír exactamente, pero no asumir. Cuando asumimos algo, estamos pecando. Caemos en ese error constantemente. Yo asumo muchas cosas. A veces la mente me traiciona y nos traiciona a todos. Y en eso tenemos que tener cuidado. Y sobre todo si vamos a hablar algo del prójimo. Ponerme yo a decir por internet, por un video aquí, hablar mal de Paquito Mendieta, de cualquier rabino, de cualquier maestro, de cualquier persona, eso es un delito muy grave que la Torá lo censura. Y no está dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo judío. ¿Ya? Y lamentablemente lo vemos y lo oímos. Gente que se mete al pueblo judío y lo que viene a hacer es a denigrar del pueblo judío. ¿Ya? Y me ha pasado a mí. ¿Ya? Gente que viene a denigrarme, a usar mal mi nombre. Y esos videos quedan por ahí regados. Entonces la pregunta ¿es un verdadero judío o supuestamente es un judío real quien está haciendo ese tipo de cosas, de hablar contra su prójimo, falsos testimonios? ¿Sí? Eso es censurable por la Torá. La persona esa se está convirtiendo en un idólatra. La persona esa se está convirtiendo en un asesino. La persona esa se está convirtiendo en un adúltero. La persona esa no tiene un Dios, sino varios dioses. Su ego es un Dios. Porque quieren estar siempre primero yo, los demás que se hundan. ¿Ve? Por eso la Torá es clara con todos estos mandamientos. Porque se conectan muy fácilmente. No hablar contra tu prójimo falso testimonio. Aún si vas a tener que hablar contra tu prójimo en un juzgado, tienes que asegurarte, tienes que analizar completamente todo para que puedas dar el testimonio. De lo contrario, evítalo, porque siempre traen consecuencias muy graves. ¿Por qué? Sencillamente porque Hashem conocemos en Kabbalah, que Hashem está en los dos palos laterales del árbol del Etz Hayim. Hashem, es misericordioso, y Hashem es Elohim, es el Dios del juicio. Entonces, si yo voy a acudir a Hashem, el Dios misericordioso,
vamos a decir, es una analogía, no es que existan dos dioses, no, es que Hashem tiene las características de misericordia y de juicio. Pero si yo voy a acudir a Hashem con misericordia, tengo que acordarme que Hashem también es obra con juicio. Yo no voy a pedirle a Hashem, Hashem acaba y mata y hunde a esta persona porque me está haciendo mal, cuando yo soterradamente le he hecho mal a otra persona. ¿Ya? Entonces en eso yo debo cuidarme. Yo tengo que estar en paz con Dios, en un nivel, en un equilibrio con Dios, de manera que mi boca no salgan palabras de adulterar algo, porque yo quiero hacerle el mal a alguien, porque yo voy a estar hablando cosas profanas, falsas, engaños. ¿Por qué? Porque esa característica de Din, del Eterno, se va a venir en contra de la persona. ¿Ya? Está pidiendo juicio contra alguien, ese juicio va a venir primero contra la persona y después va a rebotar y va a caer sobre ese alguien que él está pidiendo. Ese es el peligro de a veces pedir el juicio de Dios sobre alguien. Primero tenemos que examinarnos, ¿se dan cuenta? Y el último dice, Lo tahmod beitreja, Lo tahmod esher reja, beabdo, beamato, beshoro, bejamoro, bekol asher leereja. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna que sea de tu prójimo. Es decir, está contento con lo que tienes. Si te hace falta algo, pídeselo a Hashem. Pero no estés anhelando las cosas que tu vecino tiene, porque seguramente él de alguna manera se los ha ganado. Que es que yo creo que él es narco y por eso se está ganando eso. Cállate la boca. Si él es narco, déjalo. En algún momento lo van a agarrar. Pero deja de llenarte de envidia, de el corazón con cosas negativas, porque el otro lo ves que tiene el carro del año, porque tiene una casa más grande que la tuya, más bonito que la tuya, lo que sea. ¿Ya? Pídele a Hashem que te bendiga. ¿Ya? Y si él le place bendecirte, Baruch Hashem. Si él se place en no bendecirte, Baruch Hashem. ¿Ya? Entonces, para no entrar en la codicia de lo que el otro tiene. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que nos está mostrando a nosotros, en síntesis, estos 10 estamentos, estos 10 mandamientos que los conocemos como los Asereh HaDibrot. Entonces, vamos a entrar por el quinto, para luego pasar al cuarto, ¿ok? El quinto dice, el 20:12 dice, Kabed edabija be'ed imeja, lemaan yarihun yameija al hadama asher Adonai Eloheija noten lach. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Entonces, sabemos que es un mandamiento que tiene una promesa ahí agarrada, colinchada. ¿Ya? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, veíamos que están agarrados aquí en esta primera de las dos lujot, ¿sí? De las dos tablas. En esta primera tabla, está agarrado en la primera tabla, en lo que tiene que ver relación con Dios. ¿Por qué tiene relación con Dios aquí? Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué nos dice Ramban, nuestro querido maestro? Dice, primero, pues la pregunta que se está haciendo, ¿no? Que es, ¿por qué está colocado este mandamiento dentro de la primera de las dos tablas que se refieren a Dios? Él mismo se hace la pregunta, y todos nos la vamos a hacer. Los primeros se refieren directamente al reconocimiento de Dios y adicionalmente, pues tenemos dos mandamientos que parecen relacionarse con la humanidad, ¿no es cierto? Honra a tu papá y a tu mamá, pues ya es seres vivos, seres aquí terrenales. Guardar el Shabbat, pues el sábado, lunes, martes, miércoles, domingo, lunes, martes, miércoles, etcétera. Es cosas que tienen que ver aquí, ¿no? El mundo el mundo material, el mundo visible. Ramban nos enseña que ahora la Torah nos ha mostrado todo lo que estamos obligados a relacionarnos con nuestro Creador. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este quinto mandamiento y el cuarto son obligaciones que nosotros tenemos
aparentemente con los demás, pero son obligaciones que tenemos directamente con Dios. ¿Ya? Nos obligan con papá y mamá, ¿sí? Y déjenme aclararles, papá y mamá no solamente implica mi papá de sangre, mi mamá de sangre. Mi papá o mi mamá, si es una rabina que me está dando clases a mí, ella se convierte en mi mamá. Si es el rabino, si es mi maestro, si es mi profesor que me está educando el alma, él es mi papá también. ¿Ya? Entonces aquí aplica el mandamiento a mis maestros, y más en el judaísmo, que es donde consideramos a nuestros maestros como nuestros propios padres. ¿Ya? Entonces eso es lo que Ramban aquí nos está enseñando. Que aquí son mandamientos que están relacionados no solamente con el cumplimiento humano, sino que tienen relación directa con Dios. ¿Ya? Pero ahora hay dos mandamientos, que son estos, el cuarto y el quinto, en donde se cambia el sujeto para darnos mandamientos sobre los seres creados. Entonces, comienza con el Padre, porque Él es alguien parecido a un creador de su descendencia. ¿Ya? Actuando como ¿qué? Como un socio en la formación del Hijo. Dice el Talmud que hay tres socios en la creación. ¿Ustedes saben cuáles son los tres socios de la creación? Les pregunto. A ver, respuestas. ¿Cuáles son esos tres socios de la creación? Dice, Rudy dice, en el mandamiento de no pronunciar el nombre de Dios en vano también es actuar por conveniencia propia y decir que lo hacemos en nombre de Dios. Correcto. Cuando queremos escudarnos en algo. Entonces, Hashem, padre y madre, dice Judith. Dice Moshe, Hashem, mamá y papá. Correcto. Son los tres socios de la creación. Hashem, papá y mamá. Es el triángulo de la creación. ¿Ya? Hashem, Adán y Java. Ese es el triángulo de la creación. Entonces, esos son socios. Cuando nosotros nos convertimos en padres, nos convertimos en socios del Eterno. Cosa tan bonita. ¿Ya? Porque estamos recreando el mundo. Cuando tenemos hijos, recreamos el mundo. Es una cosa maravillosa. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que vemos es a nuestro padre primario, ¿sí? Nuestro padre primario, que es Hashem. Y el que nos concibió como nuestro padre final, nuestro padre secundario. De esa manera, entonces, Dios está diciendo, así como yo te he dado mandamientos concernientes a mi honor, es decir, a la honra, al kabod de Hashem, así les doy un mandamiento con relación a quien fue mi socio al crearte a ti. Ah, ahora lo entiendo. Ahora entiendo por qué es que yo debo honrar a papá y a mamá. Porque es que Dios los seleccionó para ser su socio. ¿Y qué pasa cuando de pronto estamos trabajando en una compañía y le llegamos al manager a echarle chismes de Paquito Mendieta, que no sabemos que Paquito Mendieta es socio de la compañía? Pues los que vamos a salir despedidos somos nosotros y no Paquito Mendieta, porque Paquito Mendieta es un socio y pertenece ahí a la rosca, ¿no? Al triángulo, ¿ya? Entonces, eso nos enseña que la honra que le damos nosotros a nuestros padres, a nuestro papá y a nuestra mamá, es la honra misma que trasciende al cielo, porque son a los socios de Dios a los que estamos honrando. No es simplemente papá y mamá, no, son socios de Él. Y si son socios de Él, es porque tienen un valor muy especial para Él. ¿Ya? Si le vamos a dar honra a Hashem, tenemos que darle honra a los dos que tenemos enfrente, a papá y mamá. ¿Ya? Es así de simple. Pero entonces, ¿qué tenemos? Que la Escritura no nos dio a nosotros información, detalles sobre cómo es el honor que le debemos nosotros dar para aprender a honrar a papá y a mamá. ¿Ya? Sabemos, pues simplemente, que cómo honrar al padre primario, ¿sí? Tenemos mandamientos. Pero ¿qué de honrarle a papá y a mamá? De sangre.
¿Ya? Es decir, lo que nos está diciendo Ramban aquí es que le reconoce que él es su padre y que él no lo niega, diciendo acerca de otra persona que es su padre. Imagínense ustedes que llegue Paquito Mendieta y el papá de Paquito Mendieta es José Mendieta. Y resulta que por allá están en alguna reunión y dice, ¿y quién es tu papá? Y no, mi papá es Mario Mendieta, que es aquel señor que tiene mucho dinero y es un abogado, es prestante en la familia. ¿Para qué? Porque él quiere darse honra. Y dejó a su pobre papá, que fue un iletrado, pero que lo concibió con su mamita, con todo el cariño, con todo el amor, lo dejó de lado, mientras estaba honrando a otra persona. Eso es lo mismo cuando nosotros acudimos a dioses, que decimos que Jesús es nuestro Dios. Hasbe Shalom, ¿no? Me limpio la boca. Mi único Dios es Hashem. ¿Ya? ¿Me comprenden? Cuando le estamos dando nosotros honra a otra persona, a otro personaje, estamos doliendo al Eterno, como si estuviéramos doliendo al papá o a la mamá cuando los dejamos por el suelo. Eso es lo que está tratando de indicarnos a nosotros la Torá. Ellos tienen un papel importante dentro de la creación y de la recreación, por eso se hicieron socios de Dios. ¿Ya? Entonces, que el hijo no le sirva al padre simplemente por el hecho de que lo que quiere es la herencia, son los millones que el papá le va a dejar y no por el amor. ¿Ya? Y esto nos enseña que no es que busquemos a Hashem por las bendiciones de Hashem, sino porque es nuestro padre, porque lo amamos, así nos dé o no nos dé. Es así de simple. ¿Ya? No es estar esperando de él. ¿Ya? Es contentarse con lo que tenemos. Por eso hablamos de el Shaddai, el suficiente con lo que tengo. ¿Ya? Si lo que tengo es esto, que eso sea suficiente, pero que tenga la bendición del Eterno. Que si es poquito, que sea suficiente por el momento. ¿Ya? Que si tengo mucho, que sea lo suficiente. ¿No? Que es lo que el Eterno me da. Entonces, de esa misma manera, está diciendo que no debe pronunciar el nombre de su padre y jurar. Por la vida de mi papá, que esto es así, y resulta que es mentira, que es un engaño. ¿Ya? Entonces, conectémoslo. No debo jurar por el nombre de Dios en vano. Es como si yo estuviera también jurando por el nombre de mi papá material, de sangre, siendo que estoy jurando por una cosa que es mentira, que es un engaño. ¿Ya? ¿Cómo estaría su papá diciendo, hola, ¿cómo se te ocurre? Estás diciendo algo que es indebido. ¿Cómo lo vas a jurar por mi nombre? ¿Ya? Me estás exponiendo a la vergüenza pública. Eso hace parte de honrar al Padre. ¿Ya? Cuando no usamos tampoco su nombre vanamente o falsamente. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿qué es lo que constituye honrar a los padres? Pues así en modo simple, en Peshat, es dándoles de comer. Si no tienen que comer, dándoles de comer. Van a decir, no, pero es que ellos son multimillonarios. Bueno, pues acuérdate de comprarles, si vas a ir de viaje, comprarles un pan y que se sientan a gusto porque les trajiste un pan, así sean millonarios, que no necesiten ropa, vivienda. Y si no tienen, pues mucho más. Entonces es darles de comer y de beber, es vestirlos, es cubrirlos con la casa, si no tienen casa, es cuidarlos, que necesitan una medicina, que necesitan lo que fuera, es que los saques, ve a caminar con ellos al parque, llévalos de nuevo a la casa, atiéndelos, es honrarlos. ¿Ya? Entonces, si lo conectamos con el Eterno, bueno, ese no necesita nada, él no necesita ni comer ni beber, pero qué bueno cuando yo me siento a la mesa y bendigo mis alimentos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hadamah. Oh, estoy invitando al Eterno a mi mesa. Él se siente satisfecho. Oh, Eliyahu me invitó a la mesa. ¿No? O me voy a tomar un vino o una soda en la calle. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri. Sí,
si tengo el líquido, si me voy a comer un pan, si una galleta o lo que fuera. Darle las gracias al Eterno, porque me está dando esa galleta, esa soda, lo que fuera. ¿Me comprende? Eso es la manera de darle de comer, darle de beber. Cuando me he visto, cuando le estoy dando gracias al Eterno por la vivienda que me da, por el dinero para pagar la renta del lugar donde estoy rentando, ¿ya? Por salir a la calle con el Eterno, Señor, vamos, caminemos, vamos a salir a la calle, vamos a contemplar la naturaleza tuya, los pajaritos, los patos, los animales, etcétera. Vamos a jugar al fútbol, ¿ya? Todos esos detalles son los que agrandan la relación de la persona con el Eterno, ¿ya? Entonces, el Talmud cita una baraita que dice, está escrito, honra a tu padre y a tu madre, y está escrito, honra a Hashem con tu dinero. Entonces, esto es para que nunca se nos olvide a nosotros que lo que nos tenemos nosotros en el bolsillo proviene del Eterno. Lo ha dicho. Yo le doy el oro y la plata a quien a mí me parezca, ¿ya? Hay ricos, hay pobres. Está el pobre para que el rico se acuerde, y está el rico para que el pobre se acuerde y avance, y luche, y trate de obtener, no con, como decíamos ahora, quebrantando el mandamiento, no, sino como una meta, ¿sí? Como un propósito que la persona se pone, ¿ya? Entonces, la Escritura, lo que está diciendo aquí Rambán, es que iguala a honrar a los padres de uno como si estuviéramos honrando al omnipresente. Así de simple. Entonces, esto indica que la manifestación de honrar mostrada a los padres significa exactamente la misma que le estamos mostrando a Dios. No podemos estar, ay Señor, y aleluyas, y todas las cosas que mucha gente dice, y resulta que el papá lo llamó, ay, ¿sabes qué? Ahorita te hablo porque ahorita estoy ocupado, estoy rezando, déjame la vida en paz. Y hay personas que se comportan de esa manera. ¿Ustedes creen que el Eterno va a recibir una plegaria que esta persona está diciendo? Fíjense, no trabajan las cosas así, ¿ya? Porque se están rompiendo los principios básicos de la relación de Dios y el hombre, esas 10 conexiones que tenemos nosotros con el Eterno, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice Rambán? Dice, a ver si yo les puedo pasar a ustedes aquí algunas de las diapositivas porque me quedé corto. A ver, sigamos. Bueno, ya estamos en honrar al Padre. Bueno, entonces, prosigue el Rambán y nos dice que, siendo que este mandamiento es practicado aquí, en los reinos inferiores, ¿sí? Mirándolo cabalísticamente, así también Dios estableció como su recompensa, ¿cuál? La largura de días sobre la tierra que Él nos dará, ¿ya? Entonces hay una recompensa de que podemos tener una vida larga, luenga, ¿ya? En bendición, cuando nos comportamos honrando a nuestros padres, porque estamos honrándolo a Él. Él se siente contento. Entonces, de acuerdo a la opinión de los sabios nuestros en el Tratado de Kiddushin, en el Talmud, el verso está indicado para ser entendido como si estuviera escrito de esta manera. Dice, así tus días serán alargados y tú vivirás sobre la tierra. Es decir, y no solo es sobre la tierra, sino allá en el otro lado, en el mundo venidero, que ese es eterno. Entonces estamos asegurando nosotros, ¿sí? No estamos como que, por ahí alguien me escribía una carta que me decía que yo quiero estudiar judaísmo, que yo quiero juntarme a los judíos porque quiero ser salvo. Y esa expresión, con esa expresión no jugamos nosotros dentro del judaísmo, ser salvo. No. Aquí no obramos de la misma manera que se obra en el cristianismo, ¿ya? Aquí nosotros creemos en Dios y hacemos acciones, estas que estamos viendo,
sin estar pensando en que voy a ser salvo o no, o me voy a condenar, no. Porque nos gusta, porque lo hacemos de corazón, ¿ya? ¿Sí? Porque sé que eso le place al Creador y eso me tiene satisfecho, pero no estoy allá, me voy a condenar, no me voy a condenar. No, ese es el miedo que le ponen allá en todas las iglesias, en todos los lugares en donde tratan de controlar la mente de los pacientes con ese tipo de miedos. No, el judaísmo es libre, es libertad, es esto. Hay mandamientos, los quieren, cójanlos, no los quieren, no se preocupen, no se van a morir. ¿Ya? Si quieren seguir siendo aves del desierto, sean aves del desierto, traten de hacer lo mejor que pueden en su vida. Si quieren ser el pueblo del elegido, pues entonces cojan los mandamientos sobre ustedes y síganlos. Pero tanto el uno como el otro va a tener salvación, si en ese término nos referimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hagamos aquí va a ser una reflexión a lo que se va a ver en el mundo venidero, donde esperamos, por ejemplo, encontrarnos con nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos que ya han partido, ¿sí? Nuestros seres queridos que han partido. Esa es la esperanza que tenemos, ¿ya? Entonces, eso con relación a la honra de los padres. Ahora, a ver si podemos entrar en el otro punto, que es el segundo mandamiento, para analizarlo, que tiene relación con los 5 divinos, que es el Shabbat, ¿ya? Dice el verso 28, dice, Sakor et Yom HaShabbat lechasho. Dice, acuérdate del día de sábado, el día séptimo, realmente no es día sábado, sino el día séptimo. Sábado porque ya lo conocemos de manera peculiar, pero el día séptimo, ¿no es cierto? El día Shabbat, que es el único día que tiene nombre. Los otros días no tienen nombre. Los otros días es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. ¿Ya? Y así lo rezamos en nuestros salmos en Shacharit. Entonces, a ver, y les paso esta otra. Sakore Yom HaShabbat dice, acuérdate, recuérdate. Después entonces de que Hashem nos ordenó el primer mandamiento, que solamente debemos creer en Él como único Dios, que es el único que existe, no hay otro Dios fuera de Él, no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es dos dioses, uno de espíritu y otro de carne, no, de ninguna manera, ¿ya? Que Él es el Creador, que Él es el único que es omnisciente y omnipresente, ¿ya? Y que debemos creer exclusivamente en todos estos aspectos y glorificarlo a Él solamente. Es decir, esto que estoy diciendo es que lo creemos como un todo, omnisciente, omnipresente, es el Creador, es el único que existe, no hay otro más sino Él, ¿no? Que es lo que recitamos en nuestro Shema, ¿ya? Y que el tercer mandamiento nos está diciendo que debemos honrar aún la mención de su nombre, ¿sí? Es decir, no pronunciar el nombre de Él en vano, es decir, tenemos que tener un respeto por el nombre del Eterno cuando pronunciamos el nombre del Eterno, ¿sí? ¿Ya? Entonces, Él entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nos ordena el cuarto mandamiento. Viene el primero, el segundo, el tercero, y ahora, ¡pum!, nos pasa para el cuarto. Acuérdate del día Shabbat para que lo santifiques, para que lo saques aparte, ¿ya? Es decir, que nos está indicando, hagan ustedes una señal. Hoy ya va a llegar, estamos en el sexto, mañana es el séptimo día, está señalado, es un día especial. Aparte, no es igual a los demás, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una conmemoración. ¿Conmemoración de qué? Ah, pues de esto que estamos diciendo, que Él es el único Dios, que Él es el Creador, que no hay otro Dios fuera de Él, que Él es omnisciente, que Él es omnipresente, que Él es misericordioso, que Él es justo, que Él es todos los atributos que encontramos en Dios, ¿no es cierto? Cuando estamos recordando eso para el séptimo día, estamos realmente guardando ese Shabbat. Ahorita pasamos a guardar, estamos ahorita recordando, ¿ya? Que tenemos que hacer una señal para conmemorar todos estos atributos y proclamar que Él es el dueño de la creación. Eso es realmente el Shabbat, eso es recordar el Shabbat. Acuérdate, Sakor. Éxodo nos está diciendo Sakor et Yom HaShabbat lechasho. ¿Ok? Aquí en Éxodo. ¿Ya?
Entonces, aquí la escritura nos dice que Sajor, recordemos el Shabbat para santificarlo, pero encontramos que en Deuteronomio, ¿sí?, en la segunda Torah, como se le llama también, ¿ya?, nos dice, no nos dice Sajor, nos dice Shamor. Oh, entonces, ¿qué es esto? Se equivocó el escribano, ¿no es cierto? Porque dice es Shamor et Yom HaShabbat lekasho kasher siveja Adonai Eloheja. Dice Shamor et Yom HaShabbat. ¿Ya? Ahí no está diciendo Sajor, dice Shamor. ¿Ven? Hay una diferencia entre las dos estamentos. ¿Ya? ¿Y esto por qué es? Entonces, vemos, Éxodo 20, Sajor, Yom HaShabbat lekasho. Y en Deuteronomio dice, Shamor et Yom HaShabbat lekasho. Cambiaron la palabra. Algo tiene que ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestros sabios tuvieron particular atención en este cambio de Sajor a Shamor. Y nos dijeron que recordar y guardar, es decir, Sajor de Shamor, fueron dichos, ¡pum!, de una vez. ¡Shor! Me están captando. La expresión fue dicha de una sola vez. Eso nuestra mente ordinaria no lo puede captar. Pero si tenemos una mente que Dios nos la abre, podemos entender, que vinieron dos palabras pegadas. Se pegaron las dos palabras y fueron pronunciadas de esa manera. Shamor y Sajor. Pero para nosotros comprenderla, para nuestro intelecto comprenderla, tenemos que comprenderla por separado. Pero nos llegó, fue pegada. Sajor. ¿Ya? Más o menos, a ver si me la cogen con la idea. Sajor, Shamor, se pegan, se juntan. Shamor. ¿Ya? Eso es lo que nos están diciendo nuestros sabios. Recordar y guardar fueron dichos con un soplo de voz, en una sola manifestación, ¿ya? No en la manera particular en que nosotros hablamos. Entonces, la intención de nuestros sabios sobre esta afirmación es que recordar, o sea, Sajor, es un mandamiento positivo, que nosotros debemos recordar el día de Shabbat para santificarlo, apartarlo y no olvidarlo. Ya faltan, mañana es viernes, ya mañana llega Shabbat. Me voy para el supermercado. Ay, miren este pan tan bello, ¿no? Voy y lo compro. Ay, qué pan tan hermoso. Este jala. Lo compré, contento, me lo llevo para la casa. Hoy, jueves por la noche. Pero resulta, y estoy acordándome del Shabbat, que ya llega mañana por la noche. Pero resulta que mañana me fui a trabajar y entonces pasé por el supermercado y encontré otro jalá mucho más bello, mucho más grande, de pronto un poquito más costoso. Y digo yo, wow, qué pan tan bello, qué pan tan precioso. Lo voy a comprar. No importa, ya había comprado uno, pero voy a comprar este. Eso es estar recordando que si llegó el domingo, ay, ve estas uvas. Voy a comprarlas para guardarlas para el Shabbat. Estas velas tan bonitas, voy a comprarlas hoy para el Shabbat, el martes, el miércoles. Voy trabajando en función del Shabbat. Eso es recordar el Shabbat, ¿ya? Eso es estar pensando en función del día que va a venir, ¿ya? No es simplemente, no sé, por ejemplo, el calendario me dice, dentro de 6 días viene el Shabbat. No, es conectarnos nosotros con esa dinámica, con esa, como diría mi esposa, con esa física cuántica que hay escondida ahí dentro del Shabbat. ¿Se dan cuenta? Ahora, eso es Sajor, eso es recordar. Ahora, mientras que Shamor, guardar, de acuerdo a los sabios, es un mandamiento negativo. Vemos que Sajor es un mandamiento positivo, mientras que Shamor es un mandamiento negativo. ¿Ya? Lo ta'aseh, el otro es ta'aseh, este es lo ta'aseh. Porque se dijo en el Talmud, en cualquier lugar de la escritura, perdón,
en donde se dice, está en guardia, es decir, está atento, o no sea que esto, o no hagas esto, ¿sí? Son cosas como que me mantienen a mí como en alerta, ¿no es cierto? Advertencias. Esos son mandamientos negativos, ¿ya? Eso es lo que dice el Tratado de Eruvin, ¿ya? Negativos. Pero si yo estoy en el supermercado y estoy comprando cosas, son positivos, porque estoy sumando y sumando y sumando cosas que no me están prohibiendo nada, al contrario, estoy haciendo acciones positivas, mientras que dice que Shamor, es decir, guárdalo, es decir, ten cuidado de no ir a dejar de hacer esto, de no ir a dejar de hacer aquello, ten cuidado de no ir a quebrantar el Shabbat, de no irte a trabajar, de no ir a hacer esto, aquello, lo otro. ¿Me comprende? Shamor tiene un sentido diferente a recordar. Por eso se convierte en un mandamiento negativo, ¿ya? Entonces el mandamiento nos advierte que debemos guardar el Shabbat para santificarlo, es decir, para no profanarlo. Es lo que la Torah nos está advirtiendo y es lo que Rambán nos está enseñando. Pero Rambán se pregunta, ¿por qué Shamor no fue escrito en las primeras tablas, en las que fueron rotas, sino en las segundas? ¿A qué viene eso? Porque en Shemot estamos hablando de los primeros mandamientos cuando Dios habló, ¿ya? Y allí se nos dice Sajor. Pero después, cuando se nos entregan las segundas tablas, que es la que está haciendo mención en Deuteronomio, se está hablando de Shamor. Entonces, Rambán se pregunta, ¿por qué Shamor no fue escrito en las primeras tablas? O vamos a ver que pudiera decir Sajor be Shamor, le Shabbat le Koshó, ¿no? Pudiera haber dicho eso, es decir, guarda, recuerda y guarda el Shabbat. Pero no fue así. Entonces, para saber, el texto que aparece en Éxodo 20 corresponde al texto de las primeras lujot, de las primeras tablas. ¿Ya? Para que lo tengamos presente. Eso es lo que nos enseñan nuestros sabios. Entonces, aquí Rambán asume que el texto que aparece en Deuteronomio 5 corresponde al texto de las segundas lujot, de las segundas tablas. Y también Abraham ibn Ezra, él también se suma a esa posición y él cita la opinión en nombre del Gaón. Entonces, Rambán, ¿qué dice? Rambán dice, es posible que en ambas, en las primeras y en las segundas tablas, en las primeras que fueron rotas y en las segundas, haya escrito Sajor. Pero Moisés, miren esto que es interesante, Moisés explicó oralmente, es decir, mediante la Torah oral, a los israelitas que Shamor, o sea, guardar, fue dicho al mismo tiempo cuando Dios pronunció las mismot, porque son eventos que con Dios se pueden suceder. Pues Dios es el amo de la creación, Él puede hablar con un sonido y en ese sonido nosotros interpretarlo en nuestra lengua, ¿vale? Es decir, como entendemos que nuestros rabinos nos enseñan que toda la gente entendió en su propio lenguaje, o con el caso del maná, que la gente comía el maná y la gente en su mente le ponía el sabor al maná. El maná no tenía sabor, pero la gente, su psiquis, allá en su adentro, le colocaba el sabor. Sabe a chocolate. ¿Qué chocolate? A mí me sabe a... Saldría por ahí un recién convertido. A mí me sabe a puerquito. No, a mí me sabe a gallina. Oh, no, ¿qué gallina? A mí me sabe a pollo. Eso era el maná, ¿no? Esas son cosas que suceden con la divinidad, nada más. Entonces, eso es lo que Rambán nos está diciendo, que es posible que Moisés, cuando se los manifestó a ellos, les dijo que al mismo tiempo la expresión fue dicha entre Sajor y Shamor, ¿ya? Para que de esa manera tuviéramos los dos elementos, el mandamiento positivo y el mandamiento negativo, en acción para considerar el Shabbat. Dice Rambán que también es cierto que la medida de recordar, es decir, Kimidat Sajor, es expresada en un mandamiento positivo que es lo que emerge de la medida del amor, o sea, la Mimidat Ha'ahavá. La medida del recordar se mide por la medida del amor, ¿ya?
y eso pertenece al atributo de misericordia. Estos son, emerge de la facultad de temer cuando alguien se refrena de hacer algo negativo, algo malo a los ojos del Eterno, pero simplemente es por el temor, ¿ya? No por el amor. Es una diferencia enorme. Si tengo yo unos empleados en mi oficina, pues estos empleados van a hacer las funciones que yo les estoy marcando y simplemente lo están haciendo, llegan, marcan la tarjeta y se van y listo. A otro que llegó temprano, marcó la tarjeta, se fijó, se cercioró de que todo estuviera bien y viene y me dice, jefe, todo está perfecto, hace falta algo. Esa persona va a ganar más atención que las otras que simplemente vienen y marcan la tarjeta y se van. Apenas llega la hora, ¡pum!, salen corriendo. Esa es la idea. Por eso recordar y guardar tienen su diferencia. Hacen parte del Shabbat, pero tienen su diferencia. No es simplemente el guardar el Shabbat porque hay que guardarlo, ¿sí? Como a veces ve uno por ahí también gente en Facebook que, llegó Shabbat y hay que guardar el Shabbat y no sé qué. Y a la final después uno se entera que estuvieron facebookeando, estuvieron de rumba, estuvieron haciendo cosas que no pertenecían al Shabbat, ¿ya? Porque no hay ese amor honesto, sincero, para que las personas puedan transmitir lo que realmente el mandamiento les estaba pidiendo. Entonces, es la diferencia entre recordar y guardar, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues, es que vemos que un mandamiento positivo echa de lado a un mandamiento negativo. Y por eso es que las penas que se obtienen por violar un mandamiento negativo son mucho más grandes, o son grandes frente a violar un mandamiento positivo, ¿se dan cuenta? Entonces, esto era en síntesis de nuevo para mis amigos de YouTube, que no se nos había quedado sin audio, se nos había ido y se nos había quedado sin audio, les pido disculpas. Bueno, Baruch Hashem, esto ha sido todo por esta noche. Espero me hayan copiado allá mis amigos youtuberos. A ver, Mario, Jairo, Hanna, Isabel, carambola, no. Siempre me va a tocar tener la otra pantallita aquí con lo que me escriben de YouTube porque si me hubiera dado cuenta a tiempo. Pero bueno, a mis amigos youtuberos les deseo un bonito Shabbat, Shabbat Shalom para todos. No se olviden de darnos su apoyo, sosteniendo el canal, sosteniendo Shalom Haverín, visitando Shalom Haverín, que encuentran muchísima información para ustedes, para su familia, para aprender la Torah, algunos libros del Tanaj que están transliterados también y están traducidos al español. Todo esto lo encuentran ahí de una manera libre en shalomhaverin.org y no se olviden de sus bendiciones para con nosotros, de orar para con nosotros, para su amigo, su familia y para sus compañeros también. Y les deseo un Shabbat Shalom y que pasen una muy buena noche. Lailato para todos. Shabbat Shalom. Bye bye. Chao, chao. Bueno, a ver si